Buenas noches. Voy a compartirles la clase del día de hoy, ¿no? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Ya listo. Buenas noches, Bien. licenciada. Buenas noches, ¿cómo están? Recuerden en este caso que nosotros estábamos hablando de las biomoléculas orgánicas y el metabolismo, ¿no? Toda esta unidad, y bueno, hoy ya empezamos otra unidad. Hemos hablado en este caso de las biomoléculas orgánicas y el metabolismo, ¿no? Hemos hablado de los carbohidratos. Recuerden que decíamos que hay monosacáridos, que hay oligosacáridos, polisacáridos, hay polisacáridos con función de reserva, con función estructural. Hemos hablado también de los lípidos. Hemos hablado de los lípidos saponificables y decíamos que se dividen en fosfolípidos y en glucolípidos los compuestos. Y lípidos saponificables simples, decíamos que eran los ácidos grasos, los acilgliceroles y las ceras, ¿no? Hablábamos en este caso de los lípidos saponificables simples y en los ácidos grasos decíamos que era la estructura básica, ¿no? Ya que a partir de, se podría decir que de la unión de bastantes lípidos, nosotros formamos que nuestros lípidos, ¿no? Decíamos que hay lípidos saturados y decíamos que tal vez alguien que me haga acuerdo, en este caso, ¿a qué llamábamos nosotros lípidos saturados? Bueno, lípidos saturados decíamos cuando solo existía un simple enlace entre carbono y carbono. Miren, aquí tengo yo un simple enlace, entonces a ese le llamábamos y le decíamos que era saturado. Decíamos que era insaturado cuando teníamos un doble enlace entre carbono y carbono. Por ejemplo, aquí tenemos un enlace simple y miren aquí tenemos un doble enlace. Entonces, esto en este caso es un carbono insaturado, cuando existe dobles enlaces. Y también hablábamos de poliinsaturado. Poliinsaturado nos quiere decir cuando existen más de dobles enlaces en mi cadena. Y monosaturado nos decían que era cuando existía solo un doble enlace. Decíamos que teníamos los triglicéridos, decíamos que en este caso los ácidos grasos que eran saturados eran sólidos y los conocíamos como grasas. Decíamos que también teníamos los ácidos grasos insaturados, que estos eran líquidos y los conocíamos como aceites, ¿no? También teníamos las ceras, los lípidos saponificables compuestos, decíamos que eran los fosfolípidos y los glucolípidos, ¿no? Recuerden que los fosfolípidos, esta unión formaba la membrana plasmática, ¿no? Y también formaba que la bicapa lipídica. Hablábamos también de los lípidos insaponificables, que eran los terpenos, los esteroides, las prostaglandinas. Hablamos también de las vitaminas. Estábamos hablando de las proteínas. Y después decíamos que en este caso las proteínas tendrían estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Decíamos que la siempre sucesivamente las estructuras se iban acomplejando, ¿no? Por ejemplo, la estructura primaria era simple, ¿no? La estructura secundaria era ya más compleja, ¿no? Y la terciaria y la cuaternaria ya eran aún más complejas que la primaria y la secundaria, ¿no? Teníamos y decíamos que la desnaturalización de las proteínas era cuando dichas proteínas eran sometidas a la acción de calor, ¿no? O a valores extremos de pH. Decíamos que perdían en este caso que su configuración tridimensional y también perdían sus propiedades físicas y también sus funciones biológicas.
Miren, en este caso las funciones biológicas teníamos funciones estructurales, teníamos funciones de reserva, de regulación, de control metabólico, teníamos funciones defensivas, transportadoras y contráctiles, ¿no? Y en cuanto a los aminoácidos que decía yo, que en este caso es la unidad principal de que de las proteínas, ¿no? A través de varios aminoácidos yo formo mi proteína. Y en la última clase hablamos sobre enzimas, ¿no? Hablábamos de enzimas y decíamos que en este caso las enzimas son un tipo específico de proteínas. Recuerden que las enzimas son familia que de las proteínas, ¿no? Decíamos en este caso que las enzimas son un tipo específico de proteínas que actúan como catalizadores biológicos o también llamados biocatalizadores. Y en este caso, ¿qué es esto de catalizadores o biocatalizadores? Esto nos quiere decir que en este caso nos ayuda a aumentar la velocidad de reacción. Nos dicen que nos ayuda a aumentar la velocidad de reacción. Y esto recuerden que era que sin modificar la reacción ni afectar a su equilibrio. Recuerden, no, esto vimos la clase anterior. Miren, las enzimas en este caso son un tipo específico y que y actuaban en forma de qué chicos, de qué queridos estudiantes, cuéntenme. Decíamos que las enzimas son un tipo específico de proteína que actúan como catalizadores biológicos y la función es la de aumentar la velocidad de reacción. Al momento de que ya dice que son catalizadores, esto nos quiere decir que aumentan la velocidad de reacción. Siempre que escuchen esta palabra catalizadores, siempre vamos a tener en cuenta que al ser catalizadores aumentan la velocidad de reacción, ¿no? Listo, continuamos y decimos también que existen tipos de enzimas. Los principales tipos de enzima que nosotros y que yo explicaba, decíamos en este caso que eran seis, ¿no? Decía que habían las oxidasas. Bien, voy a subrayarles de nuevo, ¿no? Para que tengan en cuenta. Tenemos seis, ¿no? Miren, tenemos las oxidorreductasas, tenemos las transferasas, tenemos las hidrolasas, las liasas, las isomerasas y las ligasas. Tengo seis tipos de enzimas, ¿no? Las oxidorreductasas son mis enzimas que catalizan reacciones de oxidorreducción. ¿Qué quería decir la palabra catalizador? Tal vez alguien que me haga acuerdo. Están por ahí. Catalizadores, queríamos decir que aumenta la velocidad de reacción. Miren, mis oxidasas
aumentan la velocidad de reacción ¿de qué? De óxido-reducción. Mire, catalizan las reacciones de óxido-reducción. Las transferasas, en cambio, catalizan reacciones de transferencia de grupos. Mire, catalizan reacciones de transferencia de grupos. Las hidrolasas, en cambio, catalizan reacciones de hidrólisis. Miren, ¿qué quiere decir esta palabra hidrólisis? Quiere decir que existe rotura de enlaces por incorporación de una molécula de agua. Quiere decir que hay incorporaciones, en este caso de moléculas de agua, y por eso quiere decir esta hidrólisis, ¿no? Por eso quiere decir que mis hidrolasas, que son un tipo de enzima, cataliza reacciones de hidrólisis. Es decir, se rompe en este caso enlaces para incorporar ¿qué? Una molécula de agua, ¿no? Para incorporar una molécula de agua. En las liasas, en cambio, cataliza reacciones de rotura de enlaces. Pero esto, miren, sin incorporar agua. Esto es la diferencia entre ¿qué? Entre las hidrolasas y las liasas. Listo. ¿Quién me repite en este caso? ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre las hidrolasas y las liasas? ¿Están por ahí? Tengo conectado a Rafael Reyes, Pedro Verde Soto, Luis Sánchez, Anita Heredia, Darwin Borbón, creo que es, Lorena y Mayra. En este caso, ¿quién me dice la diferencia entre las hidrolasas y las liasas? ¿Sí están conectados? ¿Están por ahí? La diferencia en este caso de las hidrolasas y las liasas es que las hidrolasas catalizan reacciones de hidrólisis, que esto es que la incorporación de una molécula de agua al momento de que se rompen los enlaces, y las liasas en cambio catalizan reacciones de ruptura de enlaces también, pero en cambio las liasas que hacen no incorporan absolutamente no, ninguna molécula de agua. Esto es al contrario de que de las hidrolasas, que en cambio las hidrolasas sí hacen la incorporación de una molécula de agua, ¿no? Las liasas que las liasas catalizan reacciones de ruptura de enlaces sin incorporar agua. Y las hidrolases realizan la rotura de enlaces, pero agregando que una molécula de agua. Listo. Las isomerasas, recuerden que les mencionaba que catalizan reacciones de transferencia de grupos para formar isómeros, ¿no? Para formar isómeros. Las ligasas catalizan reacciones que provocan la unión de moléculas. Miren ustedes. Las ligasas catalizan reacciones que provocan la unión de moléculas. Y ahora tenemos el mecanismo de acción de mis enzimas. Recuerden que el conjunto de procesos por medio de los cuales las enzimas catalizan las reacciones recibe el nombre de mecanismo de reacción. Y recuerden que este mecanismo de reacción siempre va a depender de la composición, de la estructura de las enzimas y también de la especificidad que tienen por el sustrato, ¿no? Y listo. En este caso recuerden que tenemos
en este grafiquito representado cómo es mi mecanismo, ¿no? La E que yo tengo colocada aquí pertenece a la E de enzima. Miren, todo en este caso mi estructura de color morado es mi enzima. La S, en cambio, es la S más sustrato. La ES, en cambio, es el compuesto resultante de la interacción entre la enzima y el sustrato. ES. Recuerde. E, en este caso es mi enzima. S es mi sustrato. Y ES, como les menciono, es que es el complejo resultante de la interacción entre ¿qué? Entre la enzima y el sustrato. ¿Formo qué? Formo mi ES. Y a esta formación yo le llamo complejo enzima sustrato. Yo le llamo complejo enzima sustrato. Mientras en cambio que EP es el complejo enzima producto. Y esto está formado obviamente por la enzima y el producto, ¿no? ¿Y qué? Mi EP, recuerdo. Mi EP que es el complejo enzima producto y está obviamente formado por la enzima y el producto, ¿no? En estas reacciones nosotros podemos distinguir tres etapas. Tres etapas en este caso. La primera es la formación del complejo ES, la segunda es la modificación del sustrato y la tercera se llama disociación del complejo EP. Y en estas fases suele producirse que los fenómenos que vamos a hablar a continuación. Listo. En la formación del complejo ES, recuerden que yo les decía que en este caso el encuentro entre las moléculas de enzima y la del sustrato que se ve favorecido por una orientación adecuada. Miren, aquí mi sustrato está con una orientación adecuada para unirse a mi enzima. No, miren, aquí está mi sustrato. Mi sustrato favorece en este caso su orientación para así que formar enlaces, establecer enlaces múltiples entre la enzima y el sustrato. Miren. Al momento de que ya se establecen múltiples enlaces, pero recuerden que estos enlaces que se forman entre la enzima y el sustrato son débiles, ¿no? Recuerden. Diciendo que dónde está ella. Tal vez alguien me dijo algo. Ya, listo. En cuanto a la formación del complejo, en este caso ES, les mencionaba que el sustrato tiene una orientación adecuada para la unión con la enzima, ¿no? Miren, recuerden que la moradita era mi enzima y la parte tomatita que parecen como dos granitos de frijol son que son mi sustrato. Se establecen, como les menciono, múltiples enlaces débiles entre la enzima y el sustrato, lo que origina así el complejo ES, recuerden, ¿no? Al momento de que ya se unen a través de enlaces débiles, se forma o se origina el complejo ES. Miren, aquí ya está la fotito, ya están unidos, en este caso que el sustrato y mi enzima. A esta unión ya se le denomina complejo ES, ¿no?
Y ahora vamos a a la modificación del sustrato. Una vez que yo ya tengo formado mi S, miren, aquí yo ya tengo formado mi S. Se produce la catálisis del sustrato. Esta catálisis, en este caso, se puede ver favorecida por diversos factores, ¿no? En este caso, que el sitio activo existen aminoácidos con capacidad para cederla y captar átomos, protones y electrones, ¿no? Como consecuencia, en este caso, de la transformación del sustrato, miren, aquí tengo ya mi sustrato y a través de la catálisis, miren que se forma. Ya se une mi sustrato, ¿no? Miren. En este caso, como consecuencia de la transformación del sustrato, se obtiene el producto, lo cual se mantiene unido que a la enzima, ¿no? Y así se origina en cambio el complejo EP. Miren, se origina el complejo EP. Ahora nos vamos en cuanto a la disociación del complejo EP. El complejo EP, en este caso, que son las moléculas de enzima y de producto, se unen mediante enlaces débiles. Recuerden que les mencionaba, ¿no? Este complejo EP se disocia y se obtiene el producto y la enzima libre. Miren, aquí tengo yo mi enzima y aquí tengo yo mi producto libre, ¿no? La enzima libre puede unirse otra vez a otra molécula de sustrato y volver a iniciar el ciclo, miren. En este caso, que ya después de que el sustrato ya se haya transformado, miren, ya se une, ¿no? El sustrato. Ya él cumple el siguiente ciclo que es la disociación del complejo. En este caso que el complejo EP se disocia y se obtiene el producto y la enzima libres. Al momento de que ya tengo yo a mi enzima libre, otra vez puede volver una molécula de sustrato con esta misma orientación, unirse a través de enlaces y volver a formar mi, mi ciclo, ¿no? Tal vez tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Listo. Nos vamos entonces con lo siguiente. Vamos a hablar sobre la cinética enzimática. La velocidad máxima que alcanza una reacción depende de la concentración de enzima y la del sustrato. Mientras la concentración de la enzima se mantiene constante, la del sustrato cambia a medida que se traza en productos, que se transforma en productos, ¿no? Recuerda. La velocidad máxima que alcanza una reacción depende de la concentración de enzima y sustrato, ¿no? Mientras la concentración de enzima se mantiene constante, la del sustrato cambia a medida que se transforma en producto, ¿no? Recuerden que ya vimos cómo es el mecanismo de acción. Y ahora vamos a ver a la velocidad máxima que alcanza esta reacción, ¿no? Y recuerden en este caso que yo les decía que la velocidad máxima que alcanza una reacción depende de la concentración de enzima y la del sustrato. Mientras la concentración de la enzima se mantiene constante, la del sustrato cambia a medida que se transforma en producto, ¿no? Y por este motivo, la concentración de sustrato es un factor que modifica la velocidad a lo largo de la reacción. Otros factores importantes son la temperatura, el pH y la presencia de inhibidores, que ya vamos a hablar más adelante de cada uno de ellos, ¿no? La concentración de sustrato en este caso, vamos a hablar, ¿no? En este caso de la concentración del sustrato. Recuerden que, como les decía, la velocidad máxima que alcanza una reacción depende de la concentración de la enzima y la del sustrato. Vamos a explicar con la ayuda de estas gráficas cómo estos factores modifican la velocidad de reacción. Miren, en este caso he colocado una gráfica que muestra la variación de la velocidad de reacción respecto a la variación
de la concentración del sustrato. Mire, en la mayoría de reacciones catalizadas por enzimas, la relación entre la velocidad y la concentración del sustrato describe una curva en este caso, en la que nosotros distinguimos tres etapas. La primera etapa es la velocidad aumenta linealmente con el incremento de la concentración del sustrato. Mire, la velocidad aumenta linealmente con el incremento de la concentración del sustrato. La segunda, en este caso, que sería la partecita B, que yo tengo aquí, miren mi fotito, ¿no? Miren, aquí tengo mi parte A, aquí tengo mi parte B y aquí tengo mi parte C. Miren, y aquí está mi curva, ¿no? Miren, aquí tengo yo mi curva. La velocidad en el caso de A, la velocidad aumenta linealmente con el incremento de la concentración del sustrato. En cuanto a mi B, el incremento de la concentración del sustrato produce un aumento mucho menor de la velocidad. Y en cambio, en C, nos dice si la concentración del sustrato es muy elevada, el incremento de la velocidad es despreciable, ¿no? Ya si consideramos que la velocidad tiene un valor constante. Constante, ¿no? Y recuerden que en esta etapa, en la C, la velocidad alcanza el valor máximo en este caso, ¿no? Miren, por eso que mi etapa C es la más alta, ¿no? Miren, aquí está. Mi etapa C alcanza el valor máximo. Las diferencias en este caso de velocidad en cada una de estas etapas se explica por el predominio de una de las formas posibles de la enzima. Recuerden que esto es en forma libre, sin combinar ¿qué? Con el sustrato, o sino de forma combinada, formando el complejo enzima-sustrato. Recuerden que en este caso, las diferencias de velocidades de estas etapas se explican por el predominio de una de las formas posibles de la enzima. Recuerden que esta debe estar en forma libre y sin combinar con el sustrato o en forma combinada, ¿no? Que también forman el complejo enzima-sustrato. No debe estar en ninguna de las formas posibles. Listo. Aunque durante toda la reacción la enzima se encuentra en las dos formas, la concentración de ambas es diferente según la etapa de la reacción. Ahora vamos a hablar sobre las etapas de reacción. Tengo yo, tengo yo etapa A, tengo etapa B y tengo etapa C. Recuerden que les digo que la concentración de ambas es diferente según la etapa de reacción, ¿no? Y en cuanto a eso, hablamos de la etapa A. La concentración de enzima libre es mayor que la del complejo enzimático sustrato. Es mayor. La concentración de enzima libre es mayor que la del complejo enzima sustrato. Y miren, aquí tengo yo, ¿no? Recuerden que dice que la concentración de enzima libre es mayor. Y miren, aquí tengo una enzima libre, una enzima libre, una enzima libre. Dice, la concentración de la enzima libre es mayor que la del complejo sustrato. Complejo enzima sustrato. Recuerden que nosotros decíamos complejo enzima sustrato, ¿a qué? A la unión de la enzima y el sustrato. Miren, pero en este caso nos dice que la concentración de la enzima libre, que es cuando no está en este caso unida la enzima, es mayor que la del complejo sustrato. Complejo enzima sustrato. La velocidad en este caso es muy alta, porque se forman complejos ES.
se forman complejos de S con mucha facilidad y esto debido a la disponibilidad de enzima libre. Miren, yo tengo aquí que voy a colocarles más grande para, ya, miren. Yo tengo que, recuerden que en la etapa A me dice que la concentración de enzimas libres es mayor que la del complejo enzima sustrato. Miren, aquí yo tengo que la concentración mayor de enzimas libres que la del complejo enzima sustrato, que solo tengo dos. Miren, recuerden que era el complejo enzima sustrato, ya venimos mencionándolo. Y miren, aquí tengo yo. Complejo enzima sustrato tengo uno y tengo dos. Y nos dice que la concentración de enzimas libre es mayor. ¿Por qué? Porque tengo tres. Miren, aquí tengo tres enzimas y tres sustratos que no están unidos. Cuando ya se unen, ahí es lo que yo formo que el complejo enzima sustrato. Pero en la etapa 1 me dice que en este caso la concentración de enzima libre es mayor. Y debido a que la concentración de enzima libre es mayor, la velocidad es muy alta. ¿Por qué? ¿Qué? Porque se forman complejos ES con mucha facilidad, ¿no? Esto debido a la disponibilidad de enzimas libres. Esto quiere decir que obviamente la velocidad es muy alta porque existe mucha disponibilidad para formar ¿qué? Complejo ES. Entonces la velocidad es muy alta. En la etapa B, en cambio, la concentración del complejo enzima-sustrato aumenta y la enzima libre disminuye. Miren, ¿qué dice en la etapa B? La concentración de complejo sustrato, miren, aquí yo tengo complejo sustrato que aumenta y la de enzima libre disminuye. Miren, aquí tengo yo que aumenta en este caso mi concentración de que de complejo enzima sustrato. Miren, aquí tengo 1, 2, 3, 4. Tengo muchas enzimas y tengo pocas enzimas libres. Entonces, cuando la concentración del complejo enzima sustrato aumenta y la de la enzima libre en cambio disminuye, la velocidad aumenta poco. Y esto debido a que cada vez hay menos moléculas de enzima libre para reaccionar con las moléculas de sustrato. Recuerda, la velocidad aumenta poco en este caso, ¿por qué? Porque cada vez hay menos moléculas de enzima libre para reaccionar con las moléculas de sustrato. En la etapa C, en cambio, la concentración de complejo enzima sustrato es muy elevada y la de enzima libre en este caso es más reducida. Miren, es más reducida. Esto en cuanto a la etapa C, ¿no? La concentración de complejo enzima sustrato es muy elevada y la enzima libre en cambio es muy reducida. Y miren, en mi etapa C yo no tengo ya enzimas libres, ¿no? La gran mayoría de las moléculas de enzimas están estas formadas o están en forma de complejo ES. La gran mayoría, repito, de las moléculas de enzima están en forma de complejo ES. Y esto que, aunque la concentración de sustrato continúe aumentando, no puede unirse a la enzima, ¿no? Hasta que no se forme ¿qué? Hasta que no se forme el producto y así quede una enzima libre, ¿no? Recuerden que cuando la enzima forma el producto, ya se disocia la enzima y el producto. Al momento que se disocia ya existen enzimas libres para colocar otros sustratos, ¿no? Pero en este caso, ¿qué? La mayoría de las moléculas de enzimas están formadas con complejo S. Y aunque la concentración del sustrato continúe aumentando, no puede unirse a la enzima hasta que forme el producto, ¿no? Miren, se unen, forman el producto, se separan. Pero en la etapa C, en cambio, deben esperar hasta que una enzima esté libre, ¿no?
Y en esta etapa se dice que la enzima está saturado y por ello la velocidad de reacción no aumenta. Como la enzima está saturada, ¿por qué? ¿Qué? Porque en este caso no hay muchas, ¿no? La velocidad de reacción no aumenta por este, eh, por este concentración o por esta concentración. En esta etapa, la enzima está saturada, ¿no? Y por ello la velocidad de reacción no aumenta. Recuerden, tengo tres etapas de reacción. En la etapa A, cuando la concentración de enzima libre es mayor que la de complejo enzima sustrato, la velocidad es muy alta porque se forman complejos de S con mucha facilidad. Y esto debido a la disponibilidad de la enzima libre, ¿no? La etapa B, en cambio, la concentración de complejo enzima sustrato aumenta y la enzima libre, en cambio, disminuye, ¿no? Y recuerden que decíamos que la velocidad aumenta porque cada vez hay menos moléculas de enzima libre para reaccionar con las moléculas de sustrato. En cuanto a la etapa C, la concentración de complejo enzima sustrato es muy elevada y la enzima libre es muy reducida, ¿no? La gran mayoría, en este caso de las moléculas de enzima, están en forma de complejo ES, recuerden. Están en forma de complejo ES. Aunque la concentración de sustrato continúa aumentando, no puede unirse a la enzima hasta que no se forme el producto y la enzima quede libre. Listo. Tal vez alguna duda, alguna pregunta. ¿Pregunta? Listo. Entonces esto sería todo por la clase del día de hoy, ¿no? Ya les voy a dejar la guía de estudios y el video de la clase, ¿no? Que tengan una buena noche. Gracias, Liz, en que descanse. Gracias, Lice. Buenas noches, Lice, que Dios la bendiga.